siglo XIX europeo llega a Colombia, y no solamente a Santa Fe de Bogotá y a la meseta cundiboyacense, sino también a otras áreas geográficas, a otras regiones, la influencia de un instrumento europeo por excelencia, el piano. Al llegar el piano a estas regiones, vamos a encontrarnos cómo la música escrita para pequeñas piezas de corta duración y sin tanta dificultad técnica, se convierte en un elemento favorito para la escucha de unas élites en las distintas regiones. A diferencia de otros instrumentos, el piano lo vamos a asociar muy cercanamente a las intérpretes femeninas y a los compositores masculinos de origen vallecaucano, que en nuestro caso reciben la influencia europea, bien fuera porque estuvieron educados directamente por maestros europeos o porque se iniciaron en su formación musical en el Conservatorio Nacional de Música, entonces Academia Nacional de Música. En este formato del piano, lo que vamos a hallar es una predilección por lo que se denomina la música de salón. Música de salón, obras cortas, sin altos grados de dificultad, ejecutados en espacios privados, en pequeños teatros, en salones particulares, en casas particulares, en los cuales se da vida a la música de compositores europeos y de compositores vallecaucanos. Entonces encontraremos repertorio tanto de valses, polcas, chotices, mazurcas, como de pasillos, bambucos y otros aires propios de nuestra nación colombiana. Hacen parte de ese movimiento de la identidad musical en los primeros años del siglo XX, y en esta transición del siglo XIX al XX, luego del paso de la Guerra de los 1000 días, con un proyecto de reestructuración nacional y con el advenimiento del nuevo departamento del Valle, encontramos lo que en este estudio hemos denominado la música de salón en el Valle del Cauca entre 1890 y 1930. Tres aspectos son necesarios al tener en cuenta la música del Valle del Cauca. El primero es que este departamento se crea en abril de 1910, lo cual implica que las prácticas musicales que se realizan en la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX responden a prácticas efectuadas en lo que se denominó para entonces los departamentos de Buga y Cartago, al anterior departamento de Santiago de Cali, así como otros municipios como Guacarí, Tuluá y Ginebra. Sin embargo, para este estudio tendremos en cuenta los principales acontecimientos musicales de dos municipios de gran auge en este periodo, Buga y Cartago. El segundo aspecto se refiere a la diversidad cultural del Valle del Cauca, tanto en su geografía como en su configuración étnica, que vemos presente en una amplia gama de manifestaciones musicales que se encuentran marcadas por la herencia española, la influencia africana y los habitantes nativos de la región, que fueron poblando el departamento y que en términos musicales permiten visualizar un mapa que abarca 4 grandes áreas culturales. La del norte del valle, conformada aún por comunidades de origen antioqueño. La del litoral, reconocida ampliamente por las comunidades negras. La zona rural, plana del valle geográfico. Y la zona urbana, que se ha diversificado ampliamente en las prácticas musicales, tanto de músicas propias como foráneas. El tercer aspecto lo comenta el maestro bugueño Carlos Montoya. En las zonas urbanas hubo dos expresiones definidas en las primeras décadas: la música académica y la música popular. La primera relacionó géneros y formas heredadas de Europa occidental en formatos también europeos, como el piano, el cuarteto de cuerdas y las primeras bandas. La segunda intentó en su búsqueda por la identidad nacional hacer uso de nuevos géneros y formatos como la lira, la estudiantina, conformada por instrumentos de cuerda pulsada, algunos de ellos también heredados de la colonización española, como fue la guitarra. Pese a ello, las prácticas musicales se movieron en estos dos ámbitos, dentro de espacios sociales definidos como los salones, las haciendas y también los pequeños teatros municipales.
bambuco que voy a interpretar se llama Cuatro Preguntas. Es un bambuco muy clásico, muy bonito, es de las obras maestras del compositor cartagüeño Pedro Morales Pino. Es para canto e instrumento, piano u otros instrumentos que siempre acompañan, y ha sido un bambuco de los que más se tocan de esa época ahora, porque es muy representativo tanto del Valle como de Colombia, y el bambuco allí es una muestra clara de lo que es realmente la síncopa del bambuco, por la forma de su escritura, por la forma de su síncopa. Entonces voy a darles una demostración de este bambuco. Los pianos traídos a lomo de mula, igual que en otros municipios no solo del Valle, sino de Cundinamarca, Antioquia y el Gran Cauca, alternaron con los tiples y bandolas criollos de origen campesina y popular, gestando así algunas formas típicas de la música en el Valle del Cauca. Puede observarse cómo algunos aires de origen europeo fueron adquiriendo fisonomía criolla al crear piezas en ritmos y estilos que dejaron de ser imitaciones o copias de los bailes o danzas europeas, convirtiéndose en música que reflejaba vivencias de una sociedad cada vez más mezclada. Con la aparición y difusión de las partituras hacia las últimas décadas del siglo XIX, surge una primera manifestación de carácter incipiente y aficionado de la industria de la música popular. Paulatinamente, el piano, sinónimo de refinamiento y lujo, dejará su espacio reducido de acción para ceder su lugar a la guitarra, que a diferencia del primero, penetrará con naturalidad en todos los estratos sociales. Durante las primeras décadas del siglo XX, han avanzado los procesos de industrialización y modernización. La mujer ocupó, cada vez con mayor insistencia, nuevos espacios. La presencia femenina se volvió habitual en el teatro, salas de cine, salones de té y aún en clubes sociales, en donde solo se permitía inicialmente la presencia masculina. Para los sectores femeninos de la élite y de la clase media existió la posibilidad de realizar otras actividades, incluida la práctica de algún instrumento musical, como el piano, ya que ellas tenían la facilidad de contar con un servicio doméstico que realizaba las tareas del hogar. Se destacan como intérpretes en Buga las pianistas Susana Cifuentes de Salcedo y su hermana Emilia Cifuentes de Salcedo, así como la pianista de origen cartagüeño Rosalba Payán, hermana del compositor Agustín Payán. La pianista Leticia Prado, profesora de las Cifuentes, y posteriormente Carmen Vicaria Escobar, pianista procedente del Conservatorio Nacional de Música, quien funda la primera academia de estudios musicales en ese municipio. Existen denominadores comunes frente a los procesos de formación y creación musical en los municipios lejanos a la capital, en los compositores del Valle Geográfico del Cauca, en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras 3 décadas del siglo XX. Una educación primaria pública, en la cual solo se suplían los conocimientos básicos de matemáticas, lectura y escritura. Un aprendizaje musical basado en la música popular, de carácter autodidacta, o con maestros locales que a su vez habían aprendido de la misma manera o con maestros llegados de Europa, principalmente de Italia y Francia. Interpretación de varios instrumentos, generalmente de cuerda, bien fuera pulsada, como guitarra, tiple y bandola, o frotada como violín o contrabajo. Apoyo artístico de algunos mecenas y realización de tareas paralelas para su sustento.
Las 3 primeras décadas del siglo XX en la vida musical del Valle del Cauca se puede reconocer en 2 fases que se superponen, 1900-1925, que corresponden a la vida y obra de Pedro Morales Pino, 1863-1926, y la bohemia musical del grupo de Buga, 1915-1935. Adicionalmente, en la década 1920-1930, es necesario mencionar otros compositores vallecaucanos que trascendieron en la actividad musical del país, como Jerónimo Velasco hasta la década del 60, pero cuyo centro de actividades fue más en Bogotá y posteriormente el reconocido Antonio María Valencia. Morales Pino y el grupo de Buga personificaron la música popular colombiana, mientras que Velasco incursionó en la llamada música nacionalista, y Valencia fue el impulsador de la música académica de corte europeo en el Valle del Cauca. En la composición se destacan Agustín Payán Arboleda, 1890-1969, Pedro Morales Pino, 1863-1926, Julio Cuadros, 1840-1909, Samuel Herrera, 1864-1936, y Francisco Tofiño, 1886-1933, los 2 últimos menos conocidos fuera de la región que los 3 primeros. En Cali se destacan las figuras de Álvaro Romero Sánchez y Hernando Sinisterra, cuya producción musical popular alternó la música de salón con otros formatos. Julio Cuadros fue considerado uno de los músicos más populares de Buga, trabajando en géneros populares y música religiosa. La conformación de una escuela de música en Buga le permitió establecer relación con los compositores posteriores, como Agustín Payán, Julio Herrera, Samuel Herrera, entre otros. Los músicos vallecaucanos en el cambio de siglo tenían como principal tarea la dirección o participación como instrumentistas de bandas militares asociadas a los diferentes batallones de la región. El maestro Cuadros, además de ser clarinetista, tuvo a su cargo la banda militar del Batallón Holguín en Cali, y en diciembre de 1904, por el decreto 893, fue nombrado para dirigir la banda militar de Cali, ciudad donde falleció en septiembre de 1909. Como discípulo de Cuadros, aparece Samuel Herrera, clarinetista e intérprete de la bandola. Según Zapata Cuéncar, Herrera formó parte del profesorado de la Academia Nacional de Música, cuando Honorio Larcón era el director. Al igual que otros compositores vallecaucanos, al estallar la Guerra de los 1000 días, se incorporó al ejército, alcanzando el grado de coronel hasta el año 1902. Ejerció como director de la banda de Popayán y secretario del Banco del Estado. Durante el gobierno del presidente Reyes, fue nombrado inspector general de las bandas de la República. Compuso pasillos, marchas militares, valses, mazurcas, polcas, villancicos y música religiosa. Francisco Tofiño Molina, también nacido en Buga, perteneció a la banda de ese municipio, interpretando el saxofón y la bombarda. Sin embargo, Tofiño adquiere su popularidad por la interpretación de instrumentos de cuerda, particularmente la bandola. Tocó con Agustín Payán en una de sus orquestas, interpretando además el contrabajo. Tofiño cuenta con composiciones para piano en pequeño formato como Estrella de la Tarde, Vals Lento, Celia, Danza Bella Aurora, Pasillo. En general, estos compositores crearon obras populares de pequeño formato, aptas para el salón, para banda, conjuntos de cuerdas y transcripciones para piano, entre pasillos, marchas y danzas. El denominador común de los 2 ya mencionados es que no cuentan con una educación musical académica, como sí la tendrá Pedro Morales Pino, y un mayor acercamiento debido, entre otros, a los progresos en el cambio de siglo, a la música académica por Romero Sánchez y Payán Arboleda.
Procedente de un municipio de poco desarrollo hacia la segunda mitad del siglo XIX, con una fuerte marca colonial y recién concluida la Guerra Civil de 1862, nace en 1863 Pedro José Parcasio de Jesús, conocido como Pedro Morales Pino. Morales Pino permitió que la generación centenarista de los músicos colombianos como Emilio Murillo, Ricardo Acevedo Bernal, Fulgencio García, Carlos Escamilla, Alejandro Wills, entre otros, encontraran en su trabajo la realización del anhelo de hallar un camino para la música nacional. Morales Pino alcanzó importantes resultados como llevar la música colombiana al concierto, interpretándola con exigencia técnica y llevando a partitura con las reglas universales de composición, aquello que por varias generaciones solo se realizaba por tradición oral. Según Duque, 2004, Morales Pino creó su obra original a partir de las tradiciones musicales andinas, legitimando la danza, el pasillo y el bambuco con un importante estatus de música de salón. Con su agrupación, La Lira Colombiana, vive tres importantes momentos. El primero entre 1899 y 1912, en la cual participan los maestros Julio de Valencia, Carlos Escamilla, Isaías Rodríguez, Carlos Warworthy, Vicente Martínez, Gregorio Silva, Blas Forero, Silvestre Cepeda y Pedro Morales Pino, etapa en la cual emprenden una primera gira por Centroamérica y Norteamérica. En 1899 llegan a Cali para alternar con Agustín Payán y Enrique Umaña. Se observa aquí la interacción con los músicos locales y los desenlaces futuros, como el retiro de Julio Valencia, quien se establece con Matilde Zamorano, y donde posteriormente nace Antonio María Valencia, compositor fundador del Conservatorio en Cali. Se encuentra para la época de la contradicción entre la labor profesional del músico enmarcada por la diferencia de clase, mientras que para la clase alta capitalina la formación musical era un accesorio que hacía parte de un ideario de la época. La persona de modesta posición económica tenía como única alternativa para alcanzar reconocimiento y mejorar su calidad de vida la consecución de un título académico musical, que para la época solo se obtenía en la Academia Nacional de Música. Morales Pino transcribe a diferentes formatos su producción musical, no solo al formato de trío, que le da reconocimiento como agrupación nacional, sino que transcribe además para orquesta y para piano. Este último le representa algunos ingresos económicos, ya que para fines del siglo XIX y primeros años del siglo XX, la práctica pianística en Bogotá tuvo auge.